estamos en el capítulo 5. Ustedes se han dado cuenta que hemos estado de manera, pues despacio, por decirlo de alguna forma, avanzando en estos pasajes, aprendiendo lo que dice. Algo que hemos estado haciendo es que en las dos sesiones que tenemos, vemos dos partes importantes del mismo tema, para que no sea demasiada información en un solo tema, en una sola enseñanza. Y bueno, es la manera en que lo hemos estado haciendo. Yo les voy a confesar que una parte de mi necesidad en cuanto al estudio es que a veces el tiempo, me gustaría enseñar más, pero predicar 3 veces a la semana no es nada sencillo. Entonces, de alguna forma, a veces he preferido esperar el domingo, porque sé que el otro tema que tenemos, el de Jesucristo hombre, es algo que me apasiona y que quiero que lo podamos ver detenidamente, pero no quiero que sea apresurado ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo, que el Señor me ayude también a poder tener el tiempo suficiente para poder hacer enseñanzas que nos edifiquen, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Y por ello es que en las sesiones del domingo estamos viendo por ahora en dos partes el tema, pero creo que hemos ido aprendiendo y eso es importante, hermanos. Decía el hermano Jorge algo que es muy cierto al orar, que no salgamos igual que como venimos. Esa va a ser nuestra idea, que debe ser nuestra idea cada vez que vengamos a escuchar la palabra de Dios, cada vez que tengamos comunión con alguien más de la iglesia, que nuestro amor no se quede igual, sino que crezca. Es decir, estamos siempre en una pendiente ascendente como creyentes, o debemos estar creciendo en el Señor. Eso es importante. Bien, entonces, en Efesios, en el capítulo 5, estamos hablando, el tema general es andar como hijos de Dios o cómo imitar a nuestro Padre Dios, ¿verdad? El Señor dice ahí que debemos imitarlo en el versículo 1, porque como hijos de Dios debemos parecernos a Él. Y en este sentido, el apóstol Pablo utiliza de manera frecuente el término andar. Y ese término no se refiere, obviamente, solamente al hecho de caminar con nuestros pies, sino a la manera en que estamos viviendo, cómo debemos vivir, y vivir de manera que nos parezcamos a nuestro Padre, imitar a nuestro Padre. Y el apóstol Pablo entonces primero nos enseñó que debemos andar en amor. El amor con el que fuimos amados debe ser el amor que caracterice mi amar a los demás. Debo andar en amor. Y el amor se puede tergiversar, y de hecho el mundo tiene un amor falso. Y él nos explica cómo es ese amor falso, ese amor pasional solamente que es lo que guía a los hombres que no tienen a Cristo. Y eso nos enseñó también que nosotros no estamos en tinieblas, pues debemos andar en la luz. Esa clase de amor, esas cosas que ellos buscan, las buscamos nosotros también en un tiempo, porque éramos tinieblas. Pero ahora somos luz, porque Cristo nos pasó de las tinieblas a la luz, pero ahora nos dijo también la semana anterior, debemos andar en la luz. Y ahora, como tercer parte de este tema del capítulo 5, vamos a ver que un aspecto más que nos debe identificar con nuestro Padre Dios es andar en sabiduría. ¿Cómo se ve esto? ¿A qué se refiere andar en sabiduría? Bien, de manera general he explicado lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En estas sesiones, los domingos, en la carta a los Efesios. Hermanos, la carta a los Efesios es tan importante en la práctica de cada una de las iglesias, de cada una de la vida cristiana, porque nos explica cómo ser cristianos, en pocas palabras, qué es lo que debemos ser. Entonces, noten por favor capítulo 5 y vamos a ver el verso 15. ¿Listos? Capítulo 5, versículo 15. Solamente voy a leer este verso para llamar su atención al inicio de este versículo. Note lo que dice el verso 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Noten que el versículo 15 vuelve a mencionar andar y anda como sabio. Pero al inicio del versículo 15 nos dice, por tanto. Esta frase conecta con lo que hemos venido hablando antes. ¿Específicamente a qué? Bueno, ya que somos hijos de Dios. Ya que somos hijos de luz y debemos andar en la luz, por tanto, debes andar en sabiduría. Esto significa entonces que como ya no somos tinieblas,
Como no debemos participar en las obras inútiles de las tinieblas, veíamos las semanas anteriores, sino que más bien, en lugar de participar en las tinieblas en las que siempre vivimos previamente, ahora necesitamos nosotros, y tenemos la responsabilidad, de desenmascarar las tinieblas. ¿Te acuerdas qué implica esto? Al ser hijo de luz, yo sé cómo viví, ya no debo vivir de esa manera, más bien debo desenmascarar esas obras de las tinieblas. Desenmascararlas implica reprenderlas, es decir, explicar con claridad por qué esas obras no son lo que Dios quiere. No solamente, hermanos, es la respuesta fácil y a veces una respuesta no tan fácil, que decimos, bueno, ¿por qué no haces esto? Bueno, no lo hago. No, nada más porque me hace daño. Esa es la razón. ¿Esa es la razón por la cual no lo haces? No quiero sonar como canción ni como tema de película, pero por ejemplo, amar duele, ¿no? Hace daño amar. ¿Por qué? Porque requiere sacrificio, requiere realmente abandonar mi propio deseos y buscar los deseos del otro. Entonces, amar, en un sentido, me causa daño a lo que yo soy en ese aspecto, porque busco el bien del otro aún sea sacrificialmente. Entonces, si la respuesta muchas veces solamente es porque eso no me hace bien, pues tendrías que dejar de hacer muchas otras cosas buenas que el Señor también dice. Desenmascarar las obras de las tinieblas, es decir, claramente por qué según Dios eso no está bien. ¿Por qué no? En lugar de que participes, dice, tienes la responsabilidad no solo de apartarte, sino desenmascararlas. No habla de una actitud grosera, no habla de una actitud imponente, habla de hablar verdad, y siempre que el cristiano habla verdad, la habla en amor, ¿recuerdas? Ahora, ya que entonces somos luz, no andamos en tinieblas, tenemos la responsabilidad de desenmascarar estas obras, ya que también debemos dar frutos que un hijo de luz da, como lo son toda bondad, justicia y verdad, como dice también los versículos anteriores, que es exactamente lo opuesto a lo que es las tinieblas. Es decir, ya que esto es lo que implica andar como hijos de luz, ya que Cristo nos sacó de las tinieblas de entre los muertos y nos iluminó por su amor, su gracia, al perdonarnos, al salvarnos, entonces el apóstol Pablo, o es decir, Cristo a través de él en esta carta, nos dice que como hijos de luz tengo que cuidar andar sabiamente. Andar sabiamente. Hermanos, si nos preguntaran, ¿cómo andas? Y la respuesta que siempre decimos, bien, ¿y tú? Si nos preguntaran cómo andas, hermanos, podríamos definir con claridad qué aspectos hay en mi vida que no están bien, comparado con los aspectos que están andando y creciendo en mi vida. ¿Realmente puedo ser claro al decirlo? ¿Sabes qué? Creo que si alguien viene y me pregunta con honestidad, o si Cristo dijera en este momento, ven, vamos a dar cuentas y explícame, ¿sabes? Muchas cosas ni siquiera las tenemos en mente. Y la razón es que no nos damos cuenta, no estamos pensando en cómo andamos en la vida en esta tierra. Entonces el apóstol Pablo nos dice que para andar sabiamente se requieren dos aspectos importantes. El primero que vamos a ver es que requieres examinar cómo andas y requieres hacer, obedecer lo que Dios dice que debes hacer para andar sabiamente. Pero lo primero es, requiero examinar mi andar. Note ahora sí, por favor, y vamos a leer, voy a leer ahí corridito. No, mejor cambio de parecer. Van a leer ustedes corridito del verso 15, para comparar las versiones un poco, del versículo 15, versículo 17 solamente. 15, 16 y 17, Efesios capítulo 5. Adelante, hermanos, por favor, fuerte como está en sus Biblias. ¿Qué dice?
Estos versículos entonces nos hablan, dice ahí al final, no sean necios, sino sabios o entendidos. El versículo 15 dice, no como insensatos o como necios, sino como sabios. Para poder andar de esta manera, lo primero que tenemos que hacer entonces es examinar mi andar. Dice el texto 15, por tanto, eres hijo de luz, tengan cuidado, miren con diligencia, dice Reina Valera, cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Es decir, que después de un análisis correcto, yo puedo llegar a la determinación de si estoy andando con sabiduría o sin sabiduría. Esta palabra insensato no es la palabra necio directamente, sino que habla de alguien que está siendo rebelde, sino habla sin sabiduría o con sabiduría. Después del análisis yo puedo saber y entender si estoy siendo sabio en mi andar, en pocas palabras, en lo que hago. Ahora, ¿sabes? La cuestión es esta. Hay cosas que han venido a formar parte de nuestra vida que no deberían estar allí. Pero la realidad es que no lo sabemos. No nos damos cuenta porque ni siquiera nos hemos detenido para considerar esos aspectos. De alguna manera entraron, forman parte de nuestra vida y ya las vamos llevando así. Y nadie jamás nos cuestiona si eso está bien o mal y nosotros mismos menos. Ni siquiera las vemos ahí. Me hace imaginar, por ejemplo, a las enormes ballenas, ¿no? Que son tan enormes y tienen sus ojos puestos hacia un lado de su cuerpo, obviamente, que pueden tener sobre ellos muchos tipos de animales, de parásitos que están viviendo de ellos, que están quitándoles incluso algunos bien, otros le están quitando energía, pero ellos no los pueden considerar porque no los ven. Quizá ni siquiera percibimos que están allí porque ya te acostumbraste y me acostumbré a esas cosas en nuestra vida. Consumen nuestro tiempo y no me doy cuenta. Consumen mi fuerza y no lo percibo. Quiero que veas por favor conmigo Hebreos, un texto que en este momento viene a mi mente. Y nota lo que dice el capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. No es la intención ver todo lo que el texto dice, solo quiero enfocarnos en un punto en particular. Mira lo que dice verso 1. Por tanto, es decir, que hay una razón previa a lo que está diciendo ahora. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, sin explicar a quién se refiere en particular, porque puede haber varias posibilidades, o por lo menos dos, pero dice que el cristiano tiene en derredor suyo un estadio que lo está viendo, vamos a decirlo así. Un público que está observando, que está atento a lo que está haciendo, podría ser una manera de entenderlo. Pero noten lo que dice ahí. Ok, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debe hacer? Esto sí es lo que quiero enfocarme. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos. Bueno, aquí no es andar, porque aquí habla de una carrera, pero dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si utilizáramos los términos que utiliza el apóstol Pablo en Efesios, hablando de andar, diríamos anda, pero para poder andar primero tienes que. Y el versículo nos dice, despójate. Despojar es literalmente arrancarse de mí, tirarlo a un lado. Y él está usando el ejemplo de una competencia de atletismo, de carreras, que recuerdan, los griegos eran famosos para esas cosas. Y en aquel tiempo, al final de cuentas, no sé si dije Pablo, pero no es Pablo el que escribió, pero el escritor de Hebreos está haciendo referencia a una imagen así, en el que dice ahí, estás corriendo. ¿Tú has visto algún atleta que está preparado para correr? Y por ejemplo, traiga a su entrenador colgando detrás, a caballito.
traiga su mochila con todas sus cosas para cambiarse al terminar la carrera y como va a correr se pone la mochila y va a correr así, ¿qué va a pasar? Aunque sea un ligero peso extra que tenga su cuerpo, le va a disminuir la capacidad de ese atleta de poder lograr su máxima resistencia o su máximo desempeño en lo que está haciendo. Y ahora, en esa imagen, imagínate que lo que trae cargando detrás, ¿verdad?, es un asesino que lo quiere matar. Y dirás, eso es malo, tiene que quitárselo de encima, ¿no es cierto? Pero trae a su entrenador o trae a su mamá o a su papá que se lastimaron una pierna. Y no vas a decir eso es malo, le está ayudando, ¿no? A lo que voy es esto. El escritor cuando dice, quítese todo peso y pecado, implica que el pecado debe ser erradicado y que tú tienes que saber y reconocer el pecado que hay en tu vida y lo puedes describir y decir, ok, este es mi pecado. Con claridad, la lujuria es mi pecado. La mentira es mi pecado. El chisme es mi pecado. La avaricia es mi pecado. Bueno, no acabaríamos en describir muchos pecados. Se me fueron todos como si no hubiera más, ¿verdad? Pero hay tantos pecados que los podemos describir con claridad y decir, este es mi pecado, dice el Señor. Si quieres correr la carrera, tienes que arrancarlo de ti. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cristo lo dijo de esta manera, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Implica, haz lo que tengas que hacer para hacer que el pecado se quite de ti. Como creyentes, lo iremos viendo avanzando, pero como creyentes sabemos que aún tenemos pecado, ¿no es cierto? Si alguien no lo sabe, es porque el pecado lo ha cegado, pero el pecado está allí. Entonces, tienes que identificarlo y quitarlo, pero primero dice, quita todo peso y luego dice pecado. Y la palabra peso no significa algo pecaminoso. La palabra peso pueden ser cosas que en sí no son pecaminosas, pero no te das cuenta que están restringiendo, que están alterando, que están dañando tu desempeño en tu vida cristiana. Y los toleras porque no son malos, pero están consumiéndote y ni siquiera te das cuenta. Y tienes que quitarlo de ti. Porque esas cosas, aunque no son malas, me están haciendo dejar de hacer lo que sí debo de hacer. No solamente podríamos entenderlo como, bueno, me están agotando. No, me evitan de hacer lo que debo hacer correctamente. Iremos describiendo algunas en la marcha. Pero vamos a hablar de los afanes de este siglo. El trabajo no es malo, ¿cierto? De hecho, el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Y cosas como esas, usamos esos textos para defender el punto. Pero ¿cuál es la cosa? Pero si el trabajo te hace no amar a tu esposo o a tu esposa, atender a tus hijos, te deja de congregarte, se te hace una costumbre de no congregarte, recuerda que ese es el pecado, no el no venir a la iglesia ya pecó, sino el que tiene la costumbre porque no valora ese punto de estar en congregarse, la necesidad de eso, y es su patrón de vida. Dice, lo que sea que te impida hacer, lo que tienes que hacer y que sabes que lo tienes que hacer, tienes que arrancártelo de ti. Aquí nos lleva, hermanos, a entonces tomar decisiones por cosas que no son pecaminosas muchas veces, pero que no me están permitiendo ser el cristiano que debería ser ya o el que el Señor me está demandando que yo sea. ¿Cuáles son esas cosas? Piensa en cosas buenas que te están deteniendo para hacer cosas mejores que el Señor te ha mandado. El punto es que hoy va a ser un día en el que al analizar las cosas tendrás que tomar una decisión. Hay cosas que están consumiéndonos y ni siquiera nos damos cuenta. Quebrantamos verdades del Señor a mi vida claras por hacer otras cosas. Ahora, un ejemplo de cosas que quizá no nos damos cuenta tanto. Estaba un poquito leyendo y vamos a hablar un poco, aunque más adelante mencionaremos otra vez, como dije, las redes sociales y el tiempo promedio al día en la online, en el internet, en las cosas de estas, ¿no? Son 3 horas al día en promedio en los mexicanos. En promedio, porque algunos hacen que esta cifra se suba
porque pasan muchísimas horas ahí y otros no lo usan, por ejemplo, ¿no? Pero en promedio, casi 3 horas al día, un mexicano tarda o usa en las redes sociales, en el internet en general. Ahora, con esto de que todo está conectado, es una buena excusa para hacer que esta cifra siga aumentando. Quiere decir que en un promedio, 1 mes y medio de tu año lo consumes en el celular o en la computadora. No hablo de trabajo online, porque eso entendemos, en algún sentido tienen que trabajar desde casa. No nos referimos a eso, nos referimos del tiempo de ocio en este sistema. Poniendo un ejemplo tan sencillo, ayer perdiste 3 horas, de las cuales vas a dar cuenta. Pero estoy viendo, sí, no tiene nada de malo. Bueno, quizá. Es un ejemplo, hermanos, de cosas que quizá ni siquiera las percibimos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros chicos, verdad? Nuestros muchachos, nuestros niños. He aprendido algo, no uses a tus hijos en los ejemplos de las predicaciones. Muy bien, hablo de todos los chicos del mundo, ¿verdad? Y de nuestra iglesia. Ok, y hablando de eso, tú le prestas el teléfono y te dice, pero llevo 10 minutos y lleva 1 hora. Los consume así, no se dan cuenta. Pero tú y yo también. Es curioso que muchos de los accidentes de tráfico actualmente es por una necesidad de que debo ver el mensaje que me llegó, aunque voy manejando y digo, es que lo tengo que ver. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hace al manejar? Porque eso es lo que hace cuando no está manejando. Estás y constantemente estás sacando, ¿verdad? Sí, traigo, claro que sí. Participo en esa situación. Y ya hasta el dedo parece automático. ¿Sabes? Sin ver. Y ya estoy donde quiero estar porque tengo que estar consultando. Hermanos, la realidad es que, así como eso, solo lo tomo como un ejemplo, quiero que pienses en que hay cosas que estás haciendo que no deberías hacer y que te están consumiendo, por decirlo de una forma, y que tienes que analizar en esta mañana. Entonces, el texto dice, por tanto, ya que eres hijo de Dios, ya que no eres tinieblas, pues Cristo te alumbró y te sacó de entre los muertos. Esa es la razón, hermanos, por la cual debes tomar decisiones hoy. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano. Ve por favor conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 8, solo recordando ese verso e ir pensar un poquito en él. Y les invito a que lo lean, por favor. Verso 8. La razón para meditar en esto y empezar a tomar decisiones es esta. Por favor, hermanos, ustedes, fuerte. ¿Qué dice? Esa es la razón por la cual sí debes considerar lo que vamos a hablar en esta predicación. Como dijo Israel y como dicen luego nuestros hijos, pero si los demás lo hacen. Israel dijo, pero los demás tienen, yo quiero tener lo mismo que los demás. Y el apóstol Pablo dice, ok, yo te voy a hablar de que tienes que cuidar lo que estás haciendo y cómo estás andando y ver si es sabio lo que estás haciendo. Y la razón es que ya no eres de las tinieblas. Es que alguien te compró. Es que el Señor te salvó. Por eso debes atender lo que te estoy diciendo. Pero es probable que al salir hoy sigamos haciendo las mismas cosas. Aun cuando dice, pero ya te salvé. Eso ya es estar, como más adelante dice, como un tonto, haciéndote el que no entiendes. Esa es la razón por la cual debemos atender a esto. Porque no somos como los demás. Porque ya no somos tinieblas. Es determinante esto en la vida del cristiano. Es la razón por la que todas las cosas que hacemos toman un nuevo y verdadero significado. Si no, estaríamos hablando realmente algo incomprensible.
Estaríamos hablando a gente que dice, ¿pero qué está enseñando? ¿Eso qué? O sea, es un retrógrada, si tú quieres decir. Y hablando en cuanto a varias cosas, no solo es el internet, ya lo mencioné. Nota lo que dice 4:17, por favor, ahí mismo en Efesios. Los hemos ido pasando esos textos, pero es hora de traerlos a la mente nuevamente en esta porción. Verso 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Es decir, el Curios, el que gobierna, el que manda, el rey de mi reino, bueno, el rey del reino en el cual estoy, él habla y afirma lo siguiente: ustedes ya no anden así como andan también los no creyentes, en la vanidad de su mente. Lo único que les sirve para tomar decisiones es lo que su cabeza puede captar. Y veíamos también que su cabeza y su mente están entenebrecidas. Es el único recurso que tienen para tomar decisiones. Pero tú no tienes solamente ese recurso. De hecho, ese recurso ha sido renovado. Ahora eres enseñado por Cristo, tienes la mente de Cristo. Entonces, por esa razón, ya no deberías andar como los demás andan. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. No solo eso, hermano, algo por lo cual debemos dar gracias cada momento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Algo que debe traer peso es entender: yo no estoy excluido de la vida, tengo vida eterna si he creído en Cristo. La eternidad con el Creador. Eso debiera ser el peso, y un peso, para decir qué estoy haciendo en el presente. En estos pocos días que tengo en esta tierra, que tienen un propósito en mi vida, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué estoy consumiendo mi fuerza, mi mente, mi tiempo? Soy un nuevo hombre que es hecho y debe buscar la semejanza a Dios. Mira el 4:24. Y vístanse, y se vistan del nuevo hombre, el cual, ese nuevo hombre que ya fui yo hecho, en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando pasamos por ahí explicamos que cada creyente ya es un nuevo hombre. Esto ya es una realidad en ti, una nueva mujer, un nuevo hombre, un nuevo joven en Cristo. Ya eres. Y esa nueva creación es hecha a la semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es por eso que todo cambia. Es por eso que alguien que dice que es creyente, escucha, y no tiene unas nuevas motivaciones, ni un nuevo sentido de la vida, es muy dudable que esa persona sea salva. Porque al momento de ser hecho salvo, es una nueva creación a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Hay un cambio. Por fuerza se manifiesta en lo que hace la persona desde ese momento. Este es un argumento que no debes olvidar, cristiano. El Señor te hizo nuevo. ¿Tú sabes que deseaste nuevas cosas de manera genuina? Y si no, no te sigas engañando, porque este es un elemento indispensable que el Señor lleva a cabo al momento de creer. Ahora, si fuiste creado de esa manera y eres un nuevo hombre, esa es la razón por la cual yo debo atender a lo que hoy estamos hablando. Es nuestra identidad eterna la que condiciona nuestro presente. Efesios 1:4, por favor ustedes ahora. Es nuestra identidad eterna la que condiciona nuestro presente. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 4, por favor, hermanos? Adelante. Ahora, nota que este versículo dice que esto sucedió en la eternidad. Dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Aunque yo no soy eterno y yo no estaba allí, mi identidad y el propósito de mi vida ya habían sido definidas por Cristo. Desde antes dijo, yo quiero que Alberto un día, como dice el texto, sea santo y sin mancha delante de mí. Esa es mi identidad.
esa es tu identidad. Nuestra identidad no depende de lo que el mundo defina que soy, o de lo que mi familia defina que soy, o lo que mi esposo defina que soy, o mi esposa defina que soy, sino lo que Cristo definió que sería desde la eternidad. Por esa razón, tienes que atender este mensaje. Tenemos una identidad eterna. Dice el apóstol Pablo entonces en este texto: bien, ahora entiendes el por qué debes atender a esto que te voy a mandar. Esta es la razón del por qué debes atender. Y ahora me dice el qué debo atender. Versículo 15. Nuevamente regresa conmigo a Efesios 5. ¿Estamos ahí? Efesios 5, 15. Ok, ya entendí por qué. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que debo hacer? Tengan cuidado cómo andan. No como faltos de sabiduría, insensatos, sino como sabios. Esta palabra, dice el versículo allí, tengan cuidado cómo andan. Por ejemplo, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. La Reina Valera dice: mirad con diligencia. Esta es una palabra, es solamente una palabra en el original. Es una orden muy clara, muy tácita. No se requería una frase enorme, sino muy claro y muy tácito. Él dice: observa, es decir, examina. Esta palabra implica examina con sumo cuidado. Examina diligentemente. ¿Qué implica esto, hermanos? Debes hacer un alto en tu vida. Mientras vas corriendo, no puedes ir de alguna manera observando, ¿verdad? Y viendo. Tienes que parar. Tienes que parar. Tienes que analizar. Y después de analizar y tomar decisiones, tienes que correr. Pero tienes que parar. Quiero decirles que como pastor, algo que he entendido es que yo debo ser vulnerable y tienen que conocerme. Algunos de ustedes de repente hacen observaciones, ¿verdad? Que solamente son avena para mi orgullo, engorda mi orgullo, harina para mi orgullo. Bueno, podríamos usar muchos ejemplos, ¿verdad? Engordan mi orgullo. Cuando hablan y dicen, no, es que el pastor es... Y yo cuando lo escucho a veces de repente, o escucho un comentario y digo, no es que diga que sean demasiados, pero cuando escucho eso, yo digo, ay, no me conocen. No me conocen absolutamente. Y creo que esa es la realidad de todos nosotros. Debo hacer un alto en mi vida y ser honesto. Mencionaba esto porque en alguna ocasión, la vida de un pastor es complicada en este sentido. Obviamente es complicada porque somos pecadores, no porque Dios se haya equivocado. El Señor, al momento de salvarte a ti y a mí y darnos los dones que Él quiere para servirle, Él provee lo necesario para que no sea complicado, pero nosotros somos complicados porque somos pecadores. Y la vida de un pastor y de su familia es complicada, porque al ser pecadores tenemos la tendencia de cuidar nuestra reputación. Y como el cargo implica una reputación muy alta, como lo conocemos en Timoteo, que dice, ¿verdad?, sea intachable, muchas veces pensamos que esa idea es, híjole, tengo que ser perfecto, y trato de ser perfecto cuando realmente no lo soy. El punto es que eso daña profundamente las relaciones que están realmente, que son más honestas. Déjeme explicar. Mi esposa me conoce honestamente quién soy yo. Conoce mis reacciones más viles, conoce mis enojos, y ahorita empieza, ay, pastor, es un enojo. No, espera. Lo que estoy diciendo es que esos momentos trágicos en el que el viejo hombre parece resaltar, ¿verdad? Ella los conoce y mis hijos lo conocen. Entonces, la intención de continuar, hermanos, eso ha sido alguna carga muy fuerte.
de verdad. Durante estos ya 10 años que vamos a cumplir aquí, ha habido por lo menos cada año un deseo de marcharme. De verdad. Y si no he sido yo, ha sido mi esposa la que ha estado más lista de hacerlo. Es verdad. ¿Por qué? Porque hay tales problemas y luego un concepto equivocado de lo que debe ser un pastor. Yo no estoy diciendo que hay que rebajar el nivel, pero hay que entender que cuando el Señor está hablando que sea intachable, está hablando de pecadores intachables. Quiere decir que hay cosas que este pecador tiene que seguir creciendo, ¿me entiendes? Que no es intachable porque es santo y puro como Dios. No existe. Nadie así. Entonces, ese andar y entonces a veces esos conceptos equivocados, las presiones del ministerio, las presiones de las necesidades de la familia, enfocarte erróneamente en darle más tiempo a otros que a tus hijos y a tu esposa, eso corta desde la raíz, daña profundamente una familia. Y entonces, pero no me puedo ir. Porque es la obra del Señor, porque es la iglesia. Y aunque podría decir es cierto por la gracia del Señor que no me he podido ir, hay algo que entiendo y que mi esposa me decía y que lo entiendo más aún. Tienes que hacer un alto en tu vida. Porque si no seguimos arrastrando las mismas cosas todo el tiempo. Y podemos tener 30, 40, 50 años de cristiano y esto que está surgiendo no es algo nuevo, es lo que yo estoy arrastrando por no hacer un alto en mi vida y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y si eso que estoy haciendo es lo correcto o no para hacer un cambio. Y muchas veces he querido salir huyendo, pero otras tantas como ahora, lo que entiendo y debo entender es que debo hacer un alto en mi vida para analizar qué estoy haciendo. Entonces, cuando dice observen, examinen con sumo cuidado, diligentemente, es hacer un alto honesto, evaluar los componentes de mi andar, es decir, de mi vida, todo lo que involucra lo que estoy haciendo. ¿Y sabes qué? Comenzar a cortar aquello que aunque va a ser doloroso, me están impidiendo andar sabiamente. Necesitamos, hermanos, parar. El propósito de esto es para no estar viviendo como un falto de sabiduría, sino como un sabio. Podríamos descubrir que hay elementos en nuestro andar que no son sabios. Mira lo que dice el 4:1 en Efesios también. ¿Listos? Pablo, encarcelado, dice, yo pues prisionero del Señor. Yo creo que no hay nadie que valore más el tiempo y lo que hace que alguien que está privado, como estaba Pablo en la cárcel, ¿no? Y no quiere decir que solo ahí lo valoró, sino que ahí lo vio más. Y al escribir dice, les ruego a ustedes que están libres, ustedes que son los creyentes de la iglesia, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que todo tu andar corresponda a lo que es ser un creyente, un salvo. Y Pablo ruega desde la cárcel diciendo, tienes que hacer algo. No es posible que no te des cuenta que estás andando de una manera indigna. No estás andando como uno que está agradecido porque ha sido salvo. No estás andando como uno que ha sido hecho nueva criatura. No estás andando como uno que tiene una identidad eterna. No lo estás haciendo. Te ruego, hazlo. Hazlo, ya no pierdas el tiempo. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos elementos en nuestras vidas que no son sabios, pero si no paras para analizarlos, no los vas a poder cambiar. Y el propósito de hacer esto es porque tú debes andar como creyente. Para entonces, cuando me doy cuenta que no es sabio lo que estoy haciendo y quizá yo me quede y diga, ¿qué voy a hacer ahora con esto?
Porque lo he estado haciendo, pero si lo quito de mi vida, definitivamente no sé cómo va a funcionar. Aplica lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche le será dada. Solamente cuando hay un examen, yo voy a tener la necesidad de sabiduría. Pero cuando yo sigo corriendo y sigo andando y sigo viviendo como lo estoy haciendo hasta hoy, nunca me doy cuenta de lo necio que soy. Y por tanto nunca pido de una manera necesitada, urgente, rogando, dame sabiduría porque no sé qué hacer. Porque yo pienso que sé lo que estoy haciendo. Yo pienso que estoy bien. Y el que está bien, dice el Señor, no tiene necesidad. No tiene necesidad. No tiene necesidad, porque necesidad tiene, pero no se da cuenta. Hermanos, el Señor no nos dejó desprovistos. Si no estamos andando sabiamente en las áreas que identificaremos en nuestra vida, que tú identificarás en tu propia vida, puedes venir al trono de la gracia y clamar por sabiduría y te será dada. Tienes que examinar. Más aún conociendo que aún tenemos la cubierta, el residuo del viejo hombre. Y ese viejo hombre se caracteriza por cosas que precisamente no son buenas. Y aún lo traigo cargando, por lo menos como veíamos cuando pasamos por ahí, y que tuve que cambiar mi teología en este sentido, en que yo decía como que en el hombre hay 50% nuevo, 50% viejo, y van a luchar y en ese momento el nuevo empieza a ganar, y esta idea, ¿no?, de los dos perros, aunque es cierto en el sentido de que yo debo atender para vencer, lo que no es cierto en mi mente, no hablo de nadie más, en mi mente es que existe la vieja naturaleza y la nueva, y le daba yo un 50 y 50. Y no, lo que Pablo está diciendo es, ya eres nuevo hombre. Absoluta y totalmente el Señor te hizo nuevo hombre, pero también el viejo hombre te sigue cubriendo. Vamos a decir así, que mi relleno es nuevo hombre, pero mi cubierta es viejo hombre. Y es más lo que es nuevo hombre, pero ese viejo hombre sigue influenciando mi vida. Por tanto, yo debo desechar esas cosas. Entendiendo esto que dice el capítulo 4, verso 2 de Efesios, que le invité, 4:22. Hablando al creyente, le dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, tú y yo la conocemos, pero ahora hay que identificarla en el ahora en nuestra vida. Dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen. ¿Recuerdas? Despójate de todo peso y del pecado. Que tú la arranques, la eches de ti. Habla de una disposición y obligación. Que tú la arranques de ti. Dice, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque este viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. No hay fallo. Tu viejo hombre siempre va a tender a hacer lo que no es correcto. Y es tu responsabilidad matarlo, arrancarlo y vivir como un nuevo hombre. Es por eso que requerimos examinarnos, analizarnos. Ahora, pensemos un poquito en la dificultad para reconocer nuestros problemas que tenemos en nuestra vida. Pensemos un poquito en que nos cuesta trabajo reconocer, es verdad, yo tengo esto, soy de esta manera, tengo este pecado o estas cosas están en mi vida. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, no debería ser un problema para nosotros reconocer que existe la posibilidad latente de que algo en mi ser y andar no es lo que debe ser. Mira, somos muy orgullosos, ya con eso deberíamos entender que estamos propensos a fallar, pero cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, cuando creemos que mi vida espiritual está creciendo como debiera crecer, y vuelvo a decir, creemos porque no ha habido un análisis real, sino solamente es lo que yo pienso. Es como alguien que trae su auto, ¿verdad? Y sabe que tiene la llanta ponchada. Y me pasó un domingo. Yo sé que tenía un clavo a la llanta, pero yo dije, pues no se le va a salir el aire. ¿Bajo qué base? ¿Quién sabe? Pero yo dije, no se le va a salir todo el aire. Me levanto el domingo
Y arrancamos. ¿Por qué no fui a ver la llanta? Porque yo creía que la llanta estaba bien, sabiendo que tenía un tornillo. Y arrancamos y en ese momento, ¿no? Y mi esposa, ¿qué pasó? Yo dije, ¿ya aplasté un gato, un perro, algo? No, yo sabía que tenía un clavo y nunca pasó por mi mente que sí se le iba a salir el aire. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces suponemos que las cosas están bien. ¿Bajo qué base? ¿Quién sabe? Pero supongo que no estoy tan mal. ¿Qué pasa cuando alguien viene y me dice, oye, esta reacción o esto que está pasando no es lo correcto? Inmediatamente, ¿no? Como los gatos, nos paramos de uñas. Llegamos a decir, bueno, eso es lo que tú piensas, pero no es lo que yo pienso. Sí, no lo piensas porque no lo has visto. Y creemos que con argumentar el que yo pienso que estoy bien, el creyente debería estar abierto a la posibilidad siempre de que algo no puede estar bien siempre en mi vida. Siempre abierto a esa posibilidad. Entonces, si alguien viene y me dice, es nuestro orgullo el que nos cuesta trabajo, pero si alguien viene y nos dice decir, ok, como yo tengo un residuo de viejo hombre en mí, es probable que lo que me están diciendo sea real. Entonces escucho. Entonces atiendo a lo que me están diciendo. En matrimonios hemos hablado mucho de esto. ¿A quién es la primera que lleva el esposo o la esposa? Porque son los primeros que nos van a hacer ver. Son nuestro espejo, nos hacen ver lo que está mal y es los que llegamos a odiar más fuertemente. Porque no queremos reconocer. Pero ¿cuál es el problema? Si tú sabes que hay algo en ti y que va a estar ahí hasta antes de morir o hasta que mueras más bien. Nota primera los Corintios 10, por favor. Vamos a ver dos textos y vamos a detenernos. Bueno, quizá uno solo porque ya estamos en tiempo. Pero mira primera los Corintios capítulo 10, por favor. ¿Listos? Por tanto, nota, el que cree, así como el que de la llanta, sin ninguna base, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o, como dice acá, que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Ahora, ¿qué es lo importante que quiero resaltar aquí? Dice, mira, cuando piensas que estás bien, no estás viendo las cosas bien. Cuando te sientes tranquilo, estás siendo negligente. Bueno, yo espiritualmente creo que he madurado en el Señor, creo que puedo aventarme esa película, creo que puedo escuchar ese reggaetón y lo que dice, creo que puedo ir a una festividad de esta manera y como soy creyente, creo que no me va a pasar nada. Creo que dice, mira, estás en el filo. Porque la mentalidad del creyente es precisamente lo opuesto. Es decir, yo tengo un aspecto residual del pecado en mí y siempre el viejo hombre se va a ir por los deseos engañosos. Entonces debo cuidar lo que veo, debo cuidar lo que escucho, debo cuidar a dónde voy. Pero si miras o piensas que estás firme, a la vuelta de la esquina, ten cuidado. Esto ataca nuestro orgullo, ese orgullo que, pero ¿por qué me está diciendo? Pero ¿quién es esta persona para hacerme ver esto? Entonces, no debería ser un problema esto, hermanos. Abiertos a reconocer. Y de hecho, debiera ser la agenda diaria de nuestra vida. Me voy a detener ahí para continuar enseguida. Hermanos, hoy para mí y para ti debe ser un día en el cual necesitamos hacer un alto en nuestras vidas. Si te es posible, haz una agenda, haz una lista de lo que haces,
las cosas, de las actividades que tienes diariamente, en las que estás involucrado permanentemente. Haz una lista de cómo tu tiempo se consume en las 24 horas y quisieras que tuviera 36 un solo día. Y si eres honesto, obsérvalas para que veas aquellas que no son sabias, porque te están quitando de hacer cosas que sí deberías hacer. Y entonces tienes que cortar y pedir al Señor: ahora dame sabiduría para cómo hacer esto. Vamos a pausar ahí, oremos por favor. Señor, gracias por este momento en tu palabra. Señor, somos propensos a seguir. Pero gracias que en tu gracia tú puedes ayudarnos a entender que hay que poner un alto. Incluso en algunas ocasiones nos haces poner un alto. Necesitamos examinarnos, Señor. Necesitamos evaluar lo que somos, lo que estamos haciendo. Y necesitamos más de tu gracia, mi Dios. Danos el valor para tomar decisiones. Porque de otra forma, ese tipo de ritmo y de vida y de cosas que vamos haciendo no son de beneficio ni para mí, ni para mi familia, ni para la iglesia, ni para tu reino. Señor, danos una mente abierta que quiera escucharte y obedecerte. La honra y la gloria sean a ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Muy bien. Ok, entonces, bien hermanos, acompáñenme nuevamente a Efesios. Estamos ahí hablando acerca de andar en sabiduría. En estos textos del capítulo 5, y para concluir este punto que estamos tratando, este tema de andar en sabiduría, el Señor nos llama a que observemos, veamos con diligencia, con sumo cuidado cómo es que estamos andando, hacer un examen personal de qué es lo que hago, ¿verdad? Y poder analizar haciendo un alto en mi vida para poder pensar, observar y entonces determinar aquellas cosas que yo estoy haciendo, que estoy practicando de manera ya tan cotidiana y que no son sabias, para entonces trabajar y erradicarlas de mi vida. El creyente, estábamos hablando que el creyente debe de tener la disposición a observar, ¿verdad?, sus fallas, porque tiene todavía un residuo del pecado en él que estará presente hasta el día de su muerte. Y por tanto, cada creyente, un ciudadano del cielo, una persona que ha sido hecha salva, comprada por medio de Cristo, tiene como objeto vivir, ¿verdad?, de manera adecuada a como ha sido llamado. Nuestra identidad es que fuimos creados y llamados para ser transformados en santidad como Dios mismo es santo. Entonces esa es nuestra identidad eterna. Por lo tanto, algo en lo que nos detuvimos, todos debemos entender y no pensar que todo está bien. Necesitamos analizarnos. La agenda diaria de nuestra vida se llama santidad. La agenda diaria de nuestra vida, en otro término, podríamos decir, se llama sanidad. ¿Qué implica con la santidad y la sanidad? Que son progresivas. Que hay un aspecto en el cual se tiene que crecer. Y si requiero sanidad, quiere decir que hay algo que no está bien en mí. Tengo que creer eso y tengo que estar dispuesto a observarlo, identificarlo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor. Hace un momento leíamos en Hebreos 12:1, cuando decía el texto que debemos despojarnos de todo pecado, algo que yo sé que está mal, ya sé que ese pecado no debe estar en mí, pero también de todo aquello que cause un peso en mí y no me permita hacer lo que debo hacer, andar como debo andar. Y a veces esos pesos no son pecaminosos de por sí, pero son cosas que no deberían estar en mi vida. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, habla entonces, despójate de todo peso, verso 1. Y cuando está cerrando la idea,
En el versículo 11, note por favor al 13 lo que dice. Al presente, ninguna disciplina, esto habla de la actividad de Dios en nuestra vida para santificarnos. Estas disciplinas implica a veces dolor, implica a veces situaciones que el Señor permite que pasen en mi vida, pruebas, para yo ser perfeccionado en santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. En un sentido, lo que dice aquí es que el creyente que ha entendido que hay ese residuo de pecado en él, debería aceptar la disciplina en su vida y de hecho considerarla siempre como algo bueno. Veíamos en Corintios que no hemos sido probados por ninguna prueba que no sea humana, dice la Reina Valera. La idea es que toda tentación que viene a nosotros ataca la parte frágil nuestra, que es nuestra humanidad. Pero también la garantía del Señor de que toda prueba tiene una salida. Y explicábamos esto en matrimonios. Malentendemos que cuando viene la prueba, y me la imagino, ¿verdad? Y como yo les explicaba, a veces nos la podemos imaginar como un callejón sin salida. Y pensamos, ok, estoy en una prueba, no veo la salida, pero aquí voy a estar y de repente se va a abrir una puerta por aquí y ¡pum! Ahí es donde tengo que salir volando. Y esas son las pruebas. Pero no, lo que tienes que ejemplificar es un túnel. Y en ese túnel, la salida por obligación no va a estar en medio del túnel, sino del otro lado está la salida. Eso implica que tienes por fuerza para encontrar la salida, tienes que pasar por la prueba. Si no cruzas en medio de la prueba, tampoco la salida la vas a encontrar. Y pensando en esto, el Señor siempre está trabajando en nuestra vida, haciéndonos pasar por en medio de pruebas, para producir en nosotros lo que nos hace falta, sanidad, santidad en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen momentos en los cuales nos hace ver nuestras fragilidades? Bueno, suele ser algo indeseable, pero dice este texto que cuando viene esa disciplina, nosotros debemos entender que va a haber un fruto apacible de justicia después de ello. Va a producir en mí algo que yo no estoy produciendo en el momento y Dios quiere que yo produzca. ¿Cómo se ve esto, hermanos, en lo que estamos hablando, nuestro andar? Bueno, como yo ya tengo definido y yo ya estoy corriendo en un sentido en mi andar, entonces yo no quiero que nada se interponga a mi plan de vida que yo ya tengo, a mi agenda que yo ya tengo. Por eso la enfermedad es indeseable. ¿Por qué? Porque no voy a poder cumplir mis metas, las cuales yo había pensado de antemano. Por tanto, los problemas, las dificultades, las situaciones que vienen son indeseables porque están dañando mi plan de vida. Y no nos damos cuenta que el propósito de esas cosas es precisamente para cumplir el plan de vida que el Señor ha determinado para el creyente. Ahora, nota por favor, capítulo 12, versículo entonces 12. Está la disciplina, no es muy deseable, pero siempre produce algo bueno. Dios está obrando en mí. Y dice el versículo 12, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Cuál es la idea? La idea es que tienes que entender que hay cosas que están mal en ti. ¿Y cómo van a ser sanadas en ti y en mí? ¿Y cómo esas cosas van a ser sanadas? Tienes que pasar por en medio y tienes que tomar determinaciones. ¿Qué determinaciones? En lugar de salirme por la tangente, debo determinar andar como debo andar en sabiduría para que eso que está mal en mí entonces se sane. Esto implica que en esta vía, en este camino, estamos puras personas que en una u otra área estamos enfermas.
requerimos ser sanadas. Creo que he hecho demasiado énfasis para entender una verdad la cual estamos resaltando ahorita. Hay algo mal en ti. Tienes que identificarlo. Tienes que despojarte de ello. Tienes que vivir sabiamente y quitar esas cosas de ti. Si esto ha quedado claro, hermanos, viene una pregunta o una respuesta. Veamos cómo es el andar sabio. Ahí en Efesios, regrese por favor conmigo. El Señor Jesucristo a través de Pablo nos da mandatos claros que nos enseñan y nos conducen a un andar sabio. Y nota por favor lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Después de haber dicho, anda como sabio, no como necio, nos dice la forma, 16. Ustedes por favor todo el versículo. ¿Qué dice, hermanos? Aprovechando bien el tiempo. Ahora, ¿recuerdas la ilustración que mencionamos al principio? ¿Tú crees que es aprovechar bien el tiempo? Las horas invertidas. Por ejemplo, en eso de lo que hablamos acerca de las redes sociales o el internet. Redimir el tiempo, como lo traduce aquí o lo escribe aquí nuestras Biblias. Redimir el tiempo. La palabra redimir te suena como a salvación, ¿no es cierto? La palabra redimir, bueno, el Señor nos redimió, pero este es un término que vimos en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas del pariente redentor? Bien, era ese ser cercano, familiar judío, que cuando tú estabas en una situación de angustia, es decir, quizá había una necesidad económica de tal forma que tu propiedad que tenías la habías dejado endeudada para poder salir adelante, pero no tenías con qué pagar. Y entonces la ley decía que el pariente redentor debía ayudar a ese familiar. Y entonces este pariente redentor recuperar algo que se podía perder para favorecer a este hombre que necesitaba la ayuda. O cuando había muerto un familiar, un esposo de una mujer, ella quedaba viuda y desamparada. Entonces el pariente redentor tenía la responsabilidad de casarse con ella para darle, si no tenía descendencia, darle descendencia al hermano fallecido, que era el primer pariente cercano o redentor. Todas estas ideas tienen un sentido. Rescatar algo que se puede perder. Cuando dice redime el tiempo, hermanos, es que el tiempo no es reciclable. Se está perdiendo. Se nos está yendo de las manos y no estamos haciendo nada. Redimir el tiempo entonces es, en otras palabras, rescata lo que se puede perder. Rescata el tiempo que te he dado. Por ejemplo, hablando de ese redimir, el Señor nos rescató cuando estábamos en peligro de perdernos y realizó un esfuerzo para hacerlo. Regresando un poco a esa idea, ve conmigo a Gálatas capítulo 3, por favor. Versículo 13. Gálatas 3, 13. Redimir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora, ve al capítulo 4, verso 5. ¿Viste ahí redimir? Ahora, capítulo 4, versículo 5. Hablando del nacimiento de Cristo, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Estábamos por perdernos y Él realizó un esfuerzo, Él realizó un sacrificio más bien llamado, para entonces rescatarnos y salvarnos. Como mencioné, el tiempo que tenemos no es renovable. Las horas del día que el Señor nos ha dado
solo podemos hacer dos cosas con ellas. O se aprovechan o se desperdician. No hay otra cosa. Evaluando tu día a día, ¿qué estás haciendo con el tiempo? ¿Cuánto aprovechas y cuánto desperdicias? Ahora, aquí viene algo muy importante. ¿Qué es aprovechar y qué es desperdiciar? Porque muchas veces los papás tenemos para los hijos una agenda en el que todo el tiempo estén haciendo algo y pensamos que están aprovechando el tiempo. Que si no está en esto, luego lo sacamos y van a esto, y luego a esto, y luego a esto, y luego a esto, y luego a esto, ¿no? Es la filosofía que se maneja mucho en la sociedad. Y pensamos de esa manera está haciendo algo. Pero también tenemos que evaluar qué es aquello que es aprovechar y qué es lo que sigue siendo desperdiciar, aunque estés haciendo algo. Redimir entonces el tiempo significa aprovechar lo mejor posible ese tiempo, porque el tiempo es un don de Dios. Nota 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. Verso 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, es nuestra confianza de que, aunque en este momento estamos en este cuerpo, ¿verdad? No estamos con el Señor. Nuestra fe es que un día estaremos con Él. Es lo que hemos creído, el Evangelio. Ahora dice, porque por fe andamos, no por vista. No le vemos, pero creemos en Él y confiamos en Él. Ahora, verso 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si ya dijo que mientras estemos presentes en el cuerpo estamos ausentes con el Señor, es decir, mientras estoy vivo en esta carne, no estoy física y absolutamente con el Señor. Preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Qué está diciendo? Bueno, un creyente debiera preferir y entender que es mejor morir, porque entonces estaré en la vida plena con el Señor. ¿Cierto? Pero, ¿qué implica esto, hermanos? ¿Estar buscando la muerte? ¿O estar sentado viendo el reloj del momento en que me voy a morir? Mira lo que dice, por favor, el versículo, estoy en el 9, 10. 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ¿qué dice? Vivos o muertos, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Yo deseo estar con Él y mi anhelo es verle y agradecerle y glorificarle. Sí, muy bien. Pero ahorita estás aquí. Y dice el apóstol Pablo, estés muerto o estés vivo. Y ahorita estamos vivos. Procuramos, nuestra diligencia es agradar al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo hago, cada aspecto de mi día, cada hora que tengo, cada segundo que el Señor me da, cada tiempo que estoy frente a un monitor, frente a un ¿se le llama monitor al de los celulares? No, ¿cómo se le llama? Frente a una pantalla, para usar términos correctos, debieras estar buscando agradar al Señor. Esto comienza a ser ya un filtro para pensar cuáles son aquellas cosas en las cuales estoy aprovechando o desperdiciando el tiempo. Y entonces dice aquí algo que nos debe hacer, hermanos, meditar profundamente. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. Cuando estemos allá, gloria a Dios, pero Él te va a llamar a cuentas por el tiempo y lo que estás haciendo con ese tiempo mientras estás en esta vida. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El punto es que un día tú creyente y yo creyente estaremos frente a Él
y daremos cuenta de si aproveché y redimí el tiempo o si lo desperdicié. ¿Ok? Ahora, aquí un pequeño, podríamos decir, paréntesis. Un pequeño paréntesis. Ahorita seguimos viendo algunos pasajes más. Esto nos puede llevar de manera errónea a una posición. Muy bien, tengo vida. Pablo dijo, mejor es que no se casen para servir a Cristo. Y entonces los que están casados quieren servir a Cristo. Y para que no haya estorbo, porque hay que quitarnos todo peso, pastor, entonces yo tengo que predicar a Cristo, yo tengo que involucrarme en cada actividad de la iglesia, yo tengo que salir a evangelizar, yo tengo que ser maestra, yo tengo que ser maestro, yo tengo que ser esto, yo tengo que ser aquello. Y la familia, bien, gracias. Yo tengo que trabajar, porque dice el que no trabaja que no coma. Y tengo que invertir todo mi tiempo en trabajar y tengo que estar allí. Y mis hijos tienen que entender, mi esposa tiene que entender. Y agarramos lo que nos conviene o lo que pensamos incorrectamente, es decir, nos falta sabiduría y decimos esto es lo importante y lo que agrada al Señor. ¿Y qué pasa con el texto que dice, mujer, sujétate a tu marido, cuida tu casa, cuida a tus hijos? ¿Y qué dice con el texto del padre que dice padres y el término es masculinos? No provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos. Inviertan tiempo con ellos, enséñenles. ¿Y qué pasa cuando le dice al hijo, verdad, que en lugar de que esté en actividad tras actividad, veíamos el domingo en Santiago, el jueves en Santiago, dice, antes de que en lugar deberías decir, si el Señor quiere, mañana haremos y haremos esto y aquello, pero tenemos vidas saturadas y pensamos que de alguna u otra forma lo que estoy haciendo, si no estoy así, le estoy dando la gloria al Señor con lo que estoy haciendo. A ver, el Señor Jesucristo tuvo una agenda incansable, ¿cierto? Pero no fue toda su vida. Él fue hijo de una madre. Fue hijo de un padre. Él atendió a su casa. Él trabajó para su casa. Él fue un carpintero como su padre físicamente, adoptivo, ¿verdad? Lo sabemos. Y él estaba aprovechando el tiempo. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que no espiritualicemos las cosas para entonces simplemente hacer lo que a nosotros nos parece mejor, sino que entendamos el rol que el Señor nos ha dado en el ahora. Y entendiendo ese rol, poner prioridades en nuestra vida. Mi prioridad es mi esposa y mis hijos, no es la iglesia. Esa es mi prioridad. Y para llevar a cabo bien mi prioridad, entonces después voy a poder llevar bien a cabo el cuidar la iglesia. Pero nuestra falta de sabiduría nos hace poner prioridades donde no deben estar. Hablaremos de eso en un momento. ¿Cuáles son tus prioridades y por qué? Y vamos a ver un texto en el cual va a ser muy revelador esas prioridades que crees que son prioridades y no lo son. Que yo creo que son y no lo son. El tiempo es un don de Dios. Vas a dar cuenta del tiempo que el Señor, y voy a dar cuenta, nos ha dado en esta tierra. Está bien, iba a poner un ejemplo, creo que mejor me espero más adelante. ¿Por qué tenemos que redimir el tiempo? ¿Por qué tenemos que rescatar el tiempo que se nos está yendo de las manos? Dice una afirmación el texto. Porque los días son malos. Es la afirmación de Efesios en donde estamos. ¿Qué quiere decir esto? Nos está describiendo la vida, los días en este mundo caído. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan por ser malos. Esta palabra significa perversos, pecaminosos, malvados. Ahora podríamos decir, sí, porque la gente está matando, la gente está haciendo fornicación, la gente está mintiendo constantemente. Pero no es solo eso, hermanos. Todo el modelo de vida es pecaminoso y malo delante del Señor. Y muchas veces es el modelo de vida que hemos tomado para nuestra familia y para nuestros hijos. Para mi trabajo y para nuestra iglesia. Nota por favor, Génesis capítulo 6, versículo 5. Porque los días son malos. Y esto no es nuevo.
No es que estamos al final en los días más malos. Nota por favor Génesis capítulo 6, versículo 5. Muy bien. Aquí es antes del diluvio y dice el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ok, ¿y cómo fue esto? Bueno, yo creo que se parece mucho a lo que estamos viviendo. Sí, pero mira algo interesante que dice ahí. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era por hacer siempre el mal. Todos los designios de la forma de vida de las familias y de las personas era continuamente malo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En una palabra, bueno, son más de una palabra, no se ajusta al pensamiento, filosofía y verdades de Dios. Aunque no suenen mal, no se ajusta. ¿Quieres saber cómo es el modelo de Dios para un matrimonio cristiano? Pide sabiduría y lee la Escritura. ¿Quieres saber cómo es el trabajo de un cristiano? Pídele a Dios sabiduría y lee la palabra de Dios. Pero si no te ajustas a la Escritura, estás ajustándote a los días malos como se están viviendo en todo tiempo. Ahora, ¿por qué digo en todo tiempo? Después del diluvio quedan solamente 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y cuando salen del arca, celebran un sacrificio a Dios para agradecerle. El Señor pone el arco en las nubes y una promesa: no acabaré la tierra con agua nuevamente. Ahora será con fuego. Pero ya no voy a ahogar a todos. Bien, está esa nueva familia y viene un texto que dice: y el Señor vio que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Es el viejo hombre. Sus planes y proyectos no se ajustan a Dios. Por eso tienes que erradicarlo, para entonces establecer una vida que aproveche el tiempo haciendo lo que Dios me dice que debo hacer en el tiempo en el que estoy ahora. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Pedro nos dice: nos ha sido dejado todo lo que necesitas para la vida de piedad. Todo. ¿Quieres saber cómo? Ahí está en la palabra de Dios. Tu rol como esposo, tu rol como esposa, tu rol como hijo, como trabajador, como cristiano, como miembro de una iglesia, como pastor, como maestro. Todo. La palabra nos enseña. Obviamente no es el momento ahorita de comenzar a ver cada uno de los aspectos. Creo que por eso estás viniendo a la iglesia constantemente. Pero si no haces un alto, solamente quieres agregar algo nuevo a tu fila de cosas que traes, no va a funcionar. Necesitas arrancar para poder colocar nuevas cosas. Ser no sabio es seguir la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Por favor, ustedes, hermanos, lean ese texto. Efesios 2:2. Ahí mismo libro. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, fuerte, adelante. Tienes que entender que Satanás, el espíritu de la potestad del aire, de la corriente de este mundo, no tiene un solo pensamiento correcto. Es un mentiroso y padre de mentira. Pero tienes que entender que el diseño de vida de este mundo está basado en los pensamientos de Satanás, que astutamente utiliza medias verdades o aparentes cosas correctas para diseñar su sistema de vida, y nosotros erróneamente observamos y decimos: pues se ve que funciona bien, no se ve nada mal, y no entendemos que proviene de la mente depravada de Satanás. Y la afirmamos como algo no malo o como algo correcto. Es un error dejarnos llevar por la corriente en donde antes vivíamos. Nuestra vida, hermanos, en un sentido, es contra la corriente de este mundo. En todo sentido, es contra la corriente de este mundo. Decía yo el jueves también: ¿qué tiene de
malo. Lo que tiene de malo es que el que lo diseñó es una mente perversa y se llama el príncipe de este mundo. Por eso no tiene nada de correcto. No es sabio seguir la corriente de este mundo y somos llamados a no seguir la corriente. Y vamos a hablar de 3 aspectos en los cuales tienes que analizar hoy y tengo que analizar hoy que estoy siguiendo la corriente de este mundo. Ve primero a 1 de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, versículo 15. Tenemos que concluir, pero la próxima semana continuaremos nuestro estudio aquí. Vayan conmigo por favor a 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Lo primero es, andar en sabiduría es aprovecha el tiempo. Redímelo. 1 de Juan capítulo 2, por favor, versículo 5. Sí, perdón. Sí. 15. Muy bien, ¿listos? Es para ver si estaban atentos. Dice el texto: no amen. Ustedes fuerte, ¿listos? Otra vez, fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Creo que en este texto hay una doble vía importante que entender. Le dice al cristiano que tengas cuidado con la atracción del mundo. Y afirma otra cosa: la persona que vive en el mundo y lo ama, no está bien con Dios. No hay una relación correcta con Él. Pero nosotros, como tenemos el residuo del pecado, hay una tendencia, una distracción, una atracción al mundo. Y los que viven en ello están en tinieblas simplemente. Pero nota por favor algo importante en el verso 16. Ustedes también, 16 fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es en lo que entraremos la próxima semana. No solo redime el tiempo, sino haz la voluntad de Dios y tienes que investigar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, está en su palabra. Pero el punto aquí es todo lo que hay en el mundo. Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. El Señor describió en Efesios que el falso amor está plagado de pasiones, fornicación, inmundicia, deseos de esta clase. Una característica del mundo es que todo lo que se hace y todo lo que se promueve proviene de una pasión y un deseo de los hombres. Y el Satanás, que es experto en la feria, él entonces promueve una serie de atracciones para que todos puedan tener lo que quieren, porque lo que se busca es satisfacer nuestros deseos carnales. Y tú podrías decir, bueno, yo no tengo pasiones, deseos carnales. Bueno, tenemos que analizar, hermanos, y tenemos que pensar más bien en este punto, ¿qué es lo que más te apasiona? Una pasión, y muy probablemente aquí pasión de la carne hable del aspecto sexual. Pero el creyente y el mundo y los hombres tenemos pasiones, que son deseos que son difíciles de detener. Y yo no conozco a un hombre que no tenga ese tipo de pasiones, ni una mujer, en distintos aspectos. La diferencia es que Pablo dijo, sí, este hombre quiere, pero yo lo someto. Y yo no le doy rienda a las pasiones que este hombre quiere complacer. Eso es lo que hago día con día, dice Pablo. Peleo contra mí mismo y lo someto para que no haga lo que quiere. Sin embargo, lo más común es que en las iglesias es permitir que las pasiones sean satisfechas en un grado. Dice el Señor, eso no es ser sabio, eso es lo que el mundo ama. Las pasiones de la carne, la pasión de los ojos. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué anhelas lo que anhelas? ¿Por qué deseas, en el sentido que sea, trabajo, posesiones, familia, matrimonio, lo que sea? ¿Por qué lo deseas?
es una pasión de los ojos. Es decir, eso se ve bien, eso lo tienen las otras personas, ¿por qué yo no lo puedo tener? ¿Y cuál es el eslogan de este mundo, verdad? Si lo quieres, puedes. Ve por él. Y hay entonces en la mente de las personas, y nosotros también como pecadores, una pasión, un deseo por lo que mis ojos ven, y la Escritura lo llama en un sentido codicia. El Señor se equivocó. ¿Por qué no me dio ese Cadillac que va ahí, que se estaciona solo? ¿Y qué hacemos? Bien, eso fue mi pecaminosidad hablando, pero eso no es lo que expresamos. No está mal tener posesiones materiales. ¿De acuerdo? Palomita. Pero ¿cuántas veces la ambición por eso está perjudicando lo que realmente tienes que hacer? En ese momento no estás siendo sabio. Y te estás dejando llevar por la corriente del mundo que ama lo que ven con sus ojos y que no poseen. Esto es envidia, esto es codicia. Velo como lo veas. Dios no se equivoca. Y Dios sabe tus necesidades. Decía Timothy Keller en los audios que mandamos. Decía él, si no me equivoco fue allí, decía él, tú tienes que permitir que Dios determine cuáles son tus necesidades. Porque Él prometió algo, que Él iba a proveer todas tus necesidades y que tú te encargaras de buscar el reino de Dios. El problema es que tú te pones a determinar cuáles son tus necesidades. Y después de determinar cuáles son tus necesidades, vas por ellas porque son necesidades. Y entonces, como son necesidades, tiene Dios que proveerlas porque son calidad de necesidades. El punto es que es lo que tú crees que es tu necesidad, pero Dios no cree que es tu necesidad. La fe implica decirle al Señor, tú provee mis necesidades y tú determina cuáles son esas necesidades. Y por último, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tu identidad, eres hijo de Dios. Sin embargo, la identidad de la carne implica lo que los demás dicen que yo soy. Si yo no tengo una carrera, entonces los demás no me asignan una identidad, o yo no siento una identidad. Y entonces estoy persiguiendo lo que se llama la vanagloria de la vida. He escuchado a esposas de pastores que ellos pues están en el ministerio, pero ellas dicen, es que yo no tengo una carrera, es que yo no tengo un trabajo. Entonces se meten a estudiar y cuando salen y terminan, dicen, se sienten realizadas. Y no supieron que Cristo los llamó, eres mi hijo. Y esa es tu identidad. Y corriendo tras esas cosas, dejan de atender lo que tienen que atender en realidad. Estás persiguiendo la vanagloria que este mundo ofrece como un trofeo, como un premio superior. Me voy a detener ahí porque ya es tiempo, pero tienes que hacer un alto y tengo que hacer un alto. ¿Qué cosas estás persiguiendo que no te permiten andar en sabiduría? ¿Qué cosas el Señor te dice en tu palabra que son las que tienes que hacer y cuáles te están oponiendo a que hagas lo que Dios dice que tienes que hacer? Es tiempo de que cortemos y que establezcamos lo que realmente es sabio. Gracias a Dios por ser llamados sus hijos. Vivamos como sus hijos, andando en sabiduría. Vamos a orar, por favor, puestos en pie. Mi Dios, estoy seguro que en la mente de mis hermanos y aún en la mía, hay muchas dudas al saber y decir, ok, ¿esto que estoy haciendo es correcto o no? Pero ese es el punto, Señor. Necesitamos parar y necesitamos analizar detenidamente cómo estoy andando, qué cosas saturan mi agenda o qué cosas ocupan un lugar en mi tiempo. Porque el tiempo que nos has dado, Señor, no se puede regresar y daremos cuenta si lo estamos aprovechando, rescatando de manera sabia. Señor, queremos agradarte, pero a veces solo es una filosofía mental.
Debemos agradarte en todo lo que hacemos mientras estamos en este cuerpo. Las esposas deben ser esposas, madres, creyentes fieles, predicadoras de tu palabra, pero todo, Señor, en base a lo que tú nos enseñas que debemos ser. Los esposos, los padres tienen que serlo, tienen que ser cristianos, pero tú nos has indicado cómo hacerlo. Señor, yo oro por mí y seguramente también mis hermanos, pero a veces no entendemos. Por favor, danos sabiduría. Ayúdanos a evaluar y danos el valor para cortar con aquello que no nos está sirviendo, sino que en realidad es una carga para cumplir lo que debemos hacer. Mi Dios, gracias por el tiempo que nos prestas. Ayúdanos a aprovecharlo. Ayúdanos a conocer tu voluntad, mi Dios, a través de un entendimiento en tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a vivir e imitar a ti como nuestro Padre. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias.